Bueno, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Ya saludamos a los 70.150 suscriptores de Historia con Patricio Lons. Y junto con los otros dos canales, más las redes sociales, ya estamos en más de 90.000 suscriptores. Hoy hicimos un programa especial sobre el tema de una iglesia que hay que restaurar en España. Realmente nos sorprendió porque fue un programa para pedir plata y donativos para la gente que quiera ayudar a esa iglesia, y hemos tenido ya bastante éxito en cuanto a la cantidad de gente que se ha comunicado. A todos les pido, bueno, que si les gusta nuestro canal, se suscriban, lo compartan con sus amigos, y aquellos que nos quieran ayudar con el equivalente a un valor de una cerveza, una taza de café, lo pueden hacer entrando al Superchat o a comunidadhispanista.com. Bien, hay otro tema que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con la historia argentina y que tiene que ver con el ideario hispánico de civilizador en América, que es la figura de Juan Domingo Perón, con todo lo que significa como figura que despierta pasiones, de amores y de odios. Bien, el título de hoy: Argentina es un juguete roto y el peronismo tiene parte de culpa. Este título salió de una conversación con el profesor Alberto Huela y me dijo: Argentina es un juguete roto y si un juguete lo tirás y no lo arreglás. Y así estamos, nos están llevando a la letrina, han destruido el país. Esto está peor de lo que la gente común entiende y cree. Y el peronismo, refiriéndose a los dirigentes del partido, porque Alberto Huela es peronista, es uno de los filósofos más importantes de nuestro país, y es peronista, él es peronista, pero detesta la dirigencia peronista que estamos viendo. Dice, ellos son culpables. La cuestión es que hoy a la mañana me llama muy amargado, lo vi de muy mal ánimo, y me dijo: no tengo nada que decir, pero Alberto, hay mucha gente que te está esperando. Y me dice: bueno, decirle que Huela no quiere hablar más. Estoy cansado, me siento mal, veo todo esto terriblemente mal. Bueno, yo dije, ¿qué hago? Ya vi mucha gente de la semana pasada y dice, esperamos con ganas esa entrevista. Pero yo dije, tengo un amigo que es un gran pensador, un hombre con el cual solemos hablar por teléfono para discutir de historia, de religión, de política. Discutimos mucho y nos amigamos mucho y realmente tenemos muchos aspectos en común. No faltan las bromas que nos hacemos entre nosotros, pero yo dije, es Raúl Padró. Raúl Padró puede hablar del peronismo porque él ha sido secretario general del Partido Justicialista, ha sido legislador y además es un hombre con un profundo conocimiento de la historia y que concuerda conmigo en que la historia de Argentina hay que revisarla toda porque muchos próceres no son próceres y aquellos que deberían ser honrados están olvidados. Por eso le doy la bienvenida a Raúl Padró. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. No, te agradezco yo a vos, Patricio, profundamente consustanciado con todos y cada uno de las expresiones y términos que acabas de manifestar, ¿no? Desde lo historiográfico, que es así como bien lo señalás vos, porque aquí hemos sido víctimas, lamentablemente, los argentinos, de la instalación de un procerato falso, producto del criterio mitrista, ¿no? De un criterio complaciente con el imperialismo británico, que después vinieron a denunciar, digamos, con tanta eficiencia, maestría y vocación investigativa grandes hombres, por ejemplo, los hermanos Irasusta, ¿no? Rodolfo y Julio Irasusta, que son un poco los fundadores de ese pensamiento sistemático y de esa investigación profunda de la influencia británica en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, y también Raúl Escalabrino Ortiz. Bueno, eso es posterior, ¿no? Aunque después fueron coetáneos con Julio, pero digamos la raíz de la cuestión fue dirimida por estos grandes pensadores, ¿no? Con formación filosófica también sólida, y que señalaron, bueno, desde la época de Rivadavia, de la pseudo-independencia de 1810, toda esta lamentable situación, es un poco como decía Jaureche, ¿no? Parafraseando a otros políticos de su época, lo importante no es cambiar de collar, sino en dejar de ser perro. Y aquí, lamentablemente, después de 1810,
que hubo una falsa independencia y la mayoría de sus protagonistas de esos episodios, ensalzados por la historia liberal, sobre todo por el mitrismo, e instalado en la conciencia colectiva del pueblo a través de una enseñanza, se podría decir, pueril, infantil, escolar, anodina, insustanciada. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Realmente hay una falta de consolidación de una conciencia nacional que en algún momento vinieron a denunciar personalidades como Hipólito Yrigoyen o el mismo Juan Domingo Perón, ¿no? Pero el peronismo fue ese proceso del 45 al 55. Lo que vino después fue el pejotismo, ¿no? Que ahí me siento absolutamente, integralmente identificado con esa imputación que le hace el rótulo un poco convocante a esta charla. Acá tenemos, Raúl, algunas imágenes de ese primer peronismo que desarrolló una gran obra pública. Es decir, acá tenemos barrios enteros que se construyeron de viviendas. Acá tenemos otro tipo de modelos. Estas eran como unas casas de verano, con pileta, etc. Y además cómo se tomaron decisiones sobre la economía nacional, para bien y para mal, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden considerar acertadas, otras se pueden considerar erradas, pero aquí tenemos la fábrica de aviones, y no sé si parece ser el Pulqui 1, que lo hizo el ingeniero de Botin, un ingeniero francés, pero también se hicieron el Pulqui 2, se hizo un montón de obra, bueno, automotriz, ¿no? Acá tenemos el famoso rastrojero, que era un vehículo muy duro y muy fuerte para el trabajo de campo, que empezó a fabricarse en la década de 40, 50, y uno los veía en los años 60 y 70 que todavía andaban, eran autos durísimos, ¿no es cierto? También, parecía ser un Peugeot 403, ¿no es cierto? Y acá también tenemos la famosa coupé justicialista. Ahora, fue una época de consumo, ¿no? Hay heladeras para el hogar que se empiezan a hacer, pero luego pasa esto. ¿Cómo llegamos de un Perón que tuvo vocación de Estado a esta mezcla de corrupción y destrucción de la industria nacional y peor de la sociedad? Porque lo que se ha destruido es la cultura, la educación, las Fuerzas Armadas, la familia, y la finanza. Es un país que ha entregado el sistema financiero al país, al extranjero, a partir del golpe del 76. Bueno, efectivamente, como decís vos, el problema es que después del 55 fueron tan terribles los embates y la persecución que sufrió el pueblo argentino, relativamente organizado, ¿no? Porque las organizaciones libres del pueblo que se habían constituido durante la década peronista fueron totalmente desmanteladas y sus integrantes fueron víctimas de la persecución, la tortura, muchos de ellos mártires, fallecidos, fusilados y desaparecidos. Así que bueno, esto generó que se produjera el advenimiento de distintas corrientes ideológicas al seno de lo que era ese movimiento, porque el peronismo fue fundado como un movimiento. Perón bien lo dice claramente, el movimiento no es un partido, y define a la democracia como el sistema político donde se hace lo que el pueblo quiere y se defiende un solo interés, el interés del pueblo. Vale decir de que esto generó algunas deformaciones y aprovechamientos en ausencia del líder y conductor, que era parte de una estructura vertical, ¿no? Y orgánica, y que estaba fundada en un criterio organicista desde el punto de vista de la funcionalidad. Me refiero al trasvasamiento generacional, a la participación de la mujer. Bueno, es precisamente el peronismo el que da el voto femenino en la Argentina, ¿no? Porque muchos habían hablado de esto, pero ninguno lo había institucionalizado. La participación del empresariado, de los estudiantes con la Confederación General Universitaria, de los trabajadores con la CGT, de los empresarios que decía con la Confederación General Económica, toda una estructura, digamos, que permitía que cada uno y todos los sectores de la comunidad estuvieran expresados en el cuerpo orgánico
que representa un gobierno y un Estado, ¿no? En función de un Estado, y un aprovechamiento pleno de sus recursos naturales. Vos aquí hablabas de la industrialización. Bueno, Perón esto lo cuenta con lujo de detalles en uno de sus trabajos, después de haber sido derrocado, que se publicó con esa frase del jurista romano Marco Tulio Cicerón, y que se conoce como la fuerza es el derecho de las bestias, ¿no? Donde Perón enseña allí que precisamente ni los alfileres se fabricaban en el país cuando él accedió al gobierno. Y bueno, cuando se fue dejó una industria casi pesada, porque hasta había astilleros, se construían vagones de ferrocarril, locomotoras, coches, heladeras, cocinas, bicicletas, motocicletas, automóviles, y no hablar de la industria liviana, no se fabricaba todo en el país y hasta había exportación al resto del país, al resto del mundo, quiero decir, y esto pone en evidencia de por qué se persiguió el peronismo. No es un poco, podemos hacer con Francisco Solano López en el Paraguay, porque esto no le convenía al mercado mundial en ese momento. Perón representó... Exportábamos cine, Raúl. Vos sabés que yo vivo cerca de los antiguos estudios San Miguel, que ya están cerrados, pero era una suerte de pequeño Hollywood acá en el Gran Buenos Aires, donde Libertad Lamarque, Eva Perón misma actuaron. Y como es, y era toda una industria de cinematográfica que se exportaba a todo el mundo hispanohablante. Es decir, la gente en México, en Perú, en Uruguay, en Chile, veía cine argentino. Así es, así es. Bueno, y desde el punto de vista cultural, el peronismo, más allá del tratamiento despectivo que ha hecho el mundo progre, entre comillas lo digo, de la contracultura argentina, ha tenido los hombres más eminentes. Vos fijate, el cardiólogo Cosio, el hermano, el jurista Cosio, fundador de la corriente eológica del derecho, un verdadero paradigma en la ciencia jurídica, un hombre muy considerado por todas las corrientes filosóficas, personas eminentes, ¿no? De todo punto de vista, culturalmente el peronismo tuvo una presencia que no ha sido, característica de ninguna de las otras ideologías. Lamentablemente se ha sufrido permanentemente la denigración, el denuesto, la descalificación por otros motivos que fundacionalmente tuvieron que ver con conceptos clasistas, elitistas y de beneficios subjetivos a grupos oligárquicos exclusivamente. No olvidemos que la Unión Democrática, que fue el primer grupo, la primera coalición que enfrenta a Perón, lo hizo con el patrocinio del embajador norteamericano Sprague Braden. Esto no nos llama la atención, pero en presencia también y en política asociativa, en campaña y estrategia asociativa con los Codovila, con Victorio Codovila, con los Ghioldi, Américo Ghioldi. Que eran comunistas, aclaremos, porque si no, la gente no va a saber. Eran los dirigentes comunistas en la Argentina con la embajada norteamericana, y también los ingleses operaban. Luego Perón se llevó bien con Eisenhower, pero los ingleses siguieron operando. Ahora, te pregunto lo siguiente: de esta Argentina, de heladeras, de cupé deportivas, se llegó a esto, ¿no es cierto? Donde vemos estos cuatro personajes. Uno es Felipe Solá, ¿no es cierto? Que ahora es canciller, fue gobernador de la... Felipe Solá González Vergés, ese es su apellido. La madre de Felipe era la hermana del famoso Comando Civil González Vergés. Él viene de una familia gorila, que nunca fue peronista. Sergio Massa, un hombre de la UCD. Alberto Fernández, diputado de Caballo, superintendente de seguro de Menem, un tipo administrador de la fundación fraudulenta de Eduardo Varela Cid. Y bueno, todo así, esta gente no es peronista. Lamentablemente... Vamos a escucharme, Raúl, como tenemos mucho público que es hispanohablante pero no argentino, le vamos a relatar un poco los detalles. Felipe Solá fue gobernador supuestamente peronista, y acá dice: algunos de los míos pueden haber robado. Si fue así, no me di cuenta. Luego está Sergio Massa, un hombre que viene de la Unión de Centro Democrático, que era un partido liberal, y que denostaba el kirchnerismo, decía: yo jamás voy a acordar con el kirchnerismo, y hoy es presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Fernández y Fernández, pues se llama Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Felipe Solá, canciller. Sergio Massa, presidente de la Cámara, dice, la verdad, cuando estuve en el gobierno de Cristina no vi nada. Y después decía que era un horror la corrupción kirchnerista. Luego sigue Randazzo, que creo que fue ministro del Interior, y dice, nunca vi hechos de corrupción en los gobiernos de Néstor y Cristina. Y por último, Alberto Fernández, o Alberto Fernández, o Albertítere Fernández, dice, nunca vi un solo bolso. Es un disparate que se repite. Entonces, ¿cómo puede ser que de estos personajes, pasando por este tipo de cosas? Acá vemos a López, que era funcionario, no me acuerdo qué, pero tiene un alto cargo en el gobierno de Cristina Kirchner. El segundo de debido. Perdón, ¿era? El segundo de debido. Que era ministro de Planificación, ¿no es cierto? Debido, el viceministro. Y Abel claro, Fatah, revoleando bolsos. La corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho está preso por corrupción. Y luego tenemos acá otro personaje, Lázaro Báez, que era un empleado de menor monto y terminó manejando una fortuna con jet privado, varios campos, varias decenas de automóviles de lujo, departamentos en distintos lugares del país. Más de 1.000 millones de dólares. Ahí está. Entonces, hemos llegado a esto, y ahora tengo un personaje también. Amado Vudú, vicepresidente de la Nación de Cristina Kirchner, con esa pinta de rockero, pelo largo, guitarra eléctrica, ahora está preso, llevado por 2 policías y esposado. Pero este hombre, que también viene de la Unión de Centro Democrático, al igual que Sergio Massa, es decir, viene del liberalismo. Massa fue el que lo introdujo, ¿no? Massa lo introdujo a él y a Bocio, que venían de la UCD, ¿no? Que eran gente de Alzogaray. Nada tenían que ver con el peronismo. Al contrario, representaban un pensamiento filosófico, digamos, doctrinal, ideológico, que está en las antípodas de lo que es el justicialismo, que era la UCD. Massa fue, digamos, un poco el que generó toda esta intromisión de este grupo, el entrismo, de Bocio, por ejemplo, y de este otro muchacho Amado Vudú, que después fue vicepresidente de Cristina por otras cuestiones, que no son precisamente políticas, ¿no? No, son de corte horizontal, más bien, ¿no? Sí, siempre redundan en función de los negocios y de los beneficios subjetivos a costa de la desgracia del pueblo y la decadencia del Estado argentino. Marta dice, y no lo habrán visto porque tendrían los ojos cerrados, pero realmente roban y son tan tontos que no disimulan un poco. A Cristina Kirchner siempre le gustaron incluso algunos funcionarios muy jóvenes, ¿no es cierto? Eso ha sido bastante notorio. Pero te pregunto lo siguiente, fíjate lo siguiente. Massa del Partido Liberal de Alzogaray lo introduce a Vudú y tenemos esta foto de Vudú. Vamos a explicársela al público extranjero. Ahí vemos al vicepresidente, supuestamente de derecha liberal, junto a Eve de Bonafini, madre de terroristas desaparecidos y de ultraizquierda, y a la izquierda tenemos a Jock Lender, que este muchacho estuvo preso junto con sus hermanos por asesinar a su padre y a su madre. Luego fue liberado y armó una fundación de Casas Felices o algo así con Eve Bonafini para construir viviendas con dinero que le regalaba directamente el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cierto? ¿Cómo se puede explicar esta foto? Bueno, esto al revés, precisamente es lo que demuestra de que estos tipos no tienen nada que ver con el peronismo, ¿no? Porque Jock Lender, si vos mirás el expediente penal judicial que condena a él y a su hermano, no solo fueron parricidas, o sea, homicidas de su padre y de su propia madre, sino que tenían sexo además con la madre, está en el expediente. O sea, estos tipos son degenerados, desnaturalizados, que no merecen ninguna consideración. Ahora, fíjate vos que Eve de Bonafini, que vino a levantar la bandera de los derechos humanos, de la dignidad de la persona humana, ¿no? Viene a reivindicar a estos verdaderos degenerados, además homicidas de sus propios padres, lo cual es incalificable desde todo punto de vista porque no entra en ningún razonamiento, la inconducta de estos miserables, más allá de todo lo que puede haber ocurrido dentro de las 4 paredes de esa familia también vinculada al tráfico internacional de armas, etcétera, etcétera. Y lo de Vudú no me llamó más la atención, porque Vudú no es un hombre de la política, era un disc jockey que había estudiado economía y que era amigo de Sergio Massa.
Y Massa lo introduce y le venden al pingüino Néstor Kirchner el negocio de ocuparse y digamos, desligar del manejo del Estado a las AFJP. Así que, bueno, Kirchner compró este proyecto, inclusive hay diálogos muy concretos y específicos vinculados con la cuestión, y donde Kirchner le dice, mira, en política no te metas, me parece brillante tu idea, la vamos a poner en práctica, pero no acepto tus sugerencias políticas, porque ya ab initio, Amado Boudou trató de meterse dentro de la mecánica electoralista del kirchnerismo. Kirchner sabemos que era un tipo muy autoritario, sectario, celoso y egoísta, y al principio lo ralió. Después, con el tiempo, ¿no es cierto?, se fue instalando, fue ministro de Economía, tuvo una vinculación muy particular con la actual vicepresidente, Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner, y bueno, eso lo llevó a ocupar ese cargo. No nos olvidemos que esa cuestión ocupó páginas enteras de varios matutinos, favorables y no favorables. Así que, para entender un poco la infiltración... ¿Cómo? Perdóname, Raúl. Para entender un poco la infiltración del peronismo, te llevo a esta otra imagen. Esta imagen, el día que Perón echó a los montoneros de la plaza. El 1 de mayo de 1974. Yo estaba en ese día en la Plaza de Mayo. 1 de mayo de 1974. Contanos cómo fue ese día. Y recordemos a la gente, miren lo que era la organización Montoneros. Era impresionante. Era una organización terrorista, pero contanos vos que estuviste en la plaza, ¿cómo fue ese día que es donde podemos decir que comienza o ya se hace palpable la infiltración dentro del peronismo? No, la infiltración ya estaba, por algo Cámpora había sido destituido como presidente, ¿no? Lo cuenta el doctor Cosio, del que hacía alusión hace un rato, el cardiólogo, y lo repite su propio hijo, que también lo atendió, estuvo en el equipo, en el gabinete que se ocupaba de la salud de Juan Domingo Perón. Que Perón dice, yo confié en Cámpora porque era un hombre histórico del movimiento. Pero dice, de cuando llegó el momento y le dimos la posibilidad de ser presidente de la nación, en pocos días había generado un desquicio dentro del gobierno, metiendo gente rara, dijo Perón, gente rara. Y me llenó el gobierno también de comunistas. Y bueno, efectivamente esto es lo que había pasado. Por eso que nosotros decimos que el peronismo es el período que expresa el pensamiento de Perón del 45 al 55. Lo que vino después es el nefasto pejotismo, que nada tiene que ver con la filosofía, con la doctrina, con la ideología y con la política de su fundador, de Juan Domingo Perón y de María Eva Duarte de Perón. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo vemos hoy en la gestión de este desgobierno, ¿no? Que no tiene gestión. La verdad que es realmente un gobierno sin gestión, me rectifico en lo que dije, porque lamentablemente este gobierno hasta ahora parece una cadena ininterrumpida de bloopers, de desaciertos, de disparates, de hechos inenarrables e incalificables desde todo punto de vista, y que además no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el pensamiento peronista. Por eso que decía que el pejotismo es lo que ha dañado a la República realmente. No solo en este proceso, si vamos al proceso menemista también, que asumieron actitudes políticas que nada tenían que ver con el pensamiento histórico del peronismo, y que además lamentablemente, de incurrir en pensamientos erráticos, habían también incurrido en un terrible latrocinio en contra de los intereses del pueblo argentino. Entonces, no se puede hablar de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, cuando los funcionarios son beneficiarios de los pingües negocios que hace el Estado en beneficio personal. Esto ha sido una cosa trágica y deplorable, pero que se ha dado en cadena en todos estos gobiernos que utilizaron a Menem, porque arrancar de cero a Menem, al peronismo, como lo hizo Menem, ¿no? Arrancar de cero es muy difícil, y lo sigue haciendo Menem. Fíjense ustedes, y hoy lo hace con la complacencia, pese a sus casi 90 años, del kirchnerismo, porque hoy Menem forma parte del bloque de senadores kirchneristas y vota con el kirchnerismo, y no ha asistido prácticamente a ninguna sesión, ni ha tenido participación ni deliberación en ninguno de los temas puntuales que se tratan
y que afectan a la sociedad argentina de una manera muy grave, como está ocurriendo hoy. Nunca lo vemos a Menem presente, siempre ausente, o lo llevan ahí para votar. Entonces esto pone en evidencia varias cosas. No solo el estigma degenerativo que le han colocado y le han dañado al peronismo, sino además que la crisis de un sistema que no es democrático, porque estos tipos ya no representan a nadie realmente. Lo que pasa es que nos llevan a opciones donde la gente no tiene oportunidad de expresarse a través de candidatos dignos y que realmente, legítimamente, representen el pensamiento de los sufragantes. Lamentablemente no es así. Y sufrimos también el ataque permanente y el apuntalamiento de esta desgracia por parte de los medios de comunicación masiva, del sistema comunicacional, y ni hablar del Poder Judicial de la Nación, donde no hay prácticamente jueces que han permitido todo este tipo de desviaciones, latrocinios, delitos, corrupción en cadena, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil desde esta perspectiva y ante una estructura estadual tan viciada poder dar respuesta concreta y específica a los graves problemas que padece, problemas existenciales ya hoy la nación argentina. Hoy vamos por las calles y cada vez vemos más personas pernoctando en la vía pública, niños abandonados, comiendo de los tachos de basura, las escuelas cerradas, la cuarentena más larga del mundo. Es terrible todo esto que está ocurriendo en el país y esto, lamentablemente, en nombre del peronismo, un peronismo que está más ausente que cualquier otra ideología que haya tenido vigencia en la historia argentina. Mirá lo que nos dice un amigo, dice, esta foto es parecida a los pro-etarras que asesinaron a todos los que pensaban distinto a ellos, junto al vicepresidente Podemitas de Iglesias, que también sale junto a los independentistas catalanes. Gringo nos dice, autocrítica en serio necesita, no adoración al fracaso. Lo que pasa es que creo que lo que está explicando el señor Padró es que lo que ocurre con estos movimientos de corte nacional, cuando aparecen, es que al poco tiempo son infiltrados. Entonces, por ejemplo, dicen, Perón era peronista, Menem era peronista. No, Menem no era peronista, eran, digamos, avivados. A él la idea de la revolución productiva se la da Eduardo Duhalde, y luego, pero no hizo ninguna revolución productiva, porque en realidad lo que hizo fue destruir. A ver, vamos a hacer un análisis de lo que se ha destruido en Argentina. En Argentina tenemos destruida la industria nacional, la industria militar, la marina mercante, que eso se destruyó durante la época de Menem, si mal no recuerdo. Los poquitos barcos que quedaron para que la Marina de Guerra hiciera unos servicios que le permitía generar algunos fondos extras para la Marina de Guerra, y se los sacó luego Cristina Kirchner cuando se enteró que la Marina tenía esos ingresos. Bueno, obviamente el poder aéreo argentino ya no existe. Cuando asumió Macri, vos sabés que cuando hay una asunción presidencial se tiene que hacer una cobertura aérea. Se le tuvo que pedir a la Fuerza Aérea Uruguaya, porque incluso la parte de la cobertura tecnológica, Cristina Kirchner la dio de baja unas horas antes para que no se pudiese hacer. Bueno, se hundieron barcos, vos te acordás, por el estado que tenían de decrepitud y de falta de mantenimiento. Acá siempre se apostó a destruir todo lo que fuera estructural y que significara de alguna manera un concepto de defensa de la soberanía nacional. Porque estos gobiernos, lamentablemente, aunque se hayan puesto la camiseta peronista, de peronistas no tienen nada. Y lo que han cumplido son siempre los deberes con los distintos mandantes del poder mundial, como está ocurriendo al día de hoy. Vos me decías que el peronismo no es el peronismo, sino es el pejotismo. Pejotismo que hoy casi no está presente en el gobierno. Si vos te fijás, la mayoría de los funcionarios, ya sea legislativos, ya sea ejecutivos y hasta judiciales, del gobierno kirchnerista o designados por el kirchnerismo, no son pejotistas. El que no es del Partido Comunista es trotskista, socialista, guevarista, castrista, o si no proviene de la UCD, de ideologías adversas y hasta diría antagónicas con la filosofía. Bueno, y de hecho tuvimos a Natalia Federman, fíjate vos, si me permitís, súbdita británica en el Ministerio de Defensa, que más o menos como por un agente de la CIA en la KGB. De esos montoneros esta es una última foto de Perón
e Isabel Perón, ¿no es cierto? Que además, lo que te quiero hacer es comparar, ¿no? La imagen marcial, ¿no es cierto?, de soldado y la imagen de estadista de Perón con este tipo de payasos, ¿no es cierto? Fíjate, la diferencia hasta visual es Yo diría enorme. que más que payasos, estos son degenerados, son desnaturalizados, son corruptos, amorales, que merecen Luego de que sanción. Perón, después de este día, Perón fallece más o menos un mes después, ¿no es cierto? Porque él se despide y se Así es. llevo en mis oídos la La más música más maravillosa maravillosa. música y en mis retinas la más maravillosa imagen que es la del pueblo argentino. Pero ya había una presunción, ¿no?, de la gravedad de su estado de salud. Pero yo te Acá la decía, tenemos a Isabel, perdón, acá la tenemos a Isabel ya viuda, ejerciendo la presidencia de la Nación. Hay toda una leyenda negra con respecto a Isabel Perón, pero hay un escritor rosarino, Diego Massieri, que ha hecho todo un trabajo donde se analizó el gobierno de Isabel Perón, y fue un gobierno donde se luchó contra la droga, se luchó contra determinados carteles empresariales, no se tomó deuda, se salvó la industria, se luchó contra el terrorismo, teniendo todo en contra. Empresarios y en bueno, contra, sindicalistas en contra, terroristas en contra, una traición de las mayor Fuerzas víctima de los Armadas. medios de comunicación masiva, ¿no? El denuesto y la degradación que sufrió permanente e ininterrumpidamente la señora Isabel Martínez de Perón ha sido terrorífico. Eso pone en evidencia una vez más dónde están los intereses, ¿no?, del sistema. La cuestión es que lamentablemente nuestra clase dirigente ha sido complaciente, dirigente por así calificarla, ¿no? Los dirigentes que instalan los medios de comunicación masiva y las instituciones corruptas y vigentes que permiten todo esto, el Poder Judicial, por ejemplo. Vos fíjate que Isabel, por ejemplo, fue juzgada por una cuestión misérrima, de un puñado de dólares por un cheque que después se demostró que no tenía nada que ver. Hoy han faltado prácticamente un Producto Bruto entero anual, un PBI completo, y sin embargo nadie dice nada, al contrario, se los Esta defiende, gente, te quiero comentar lo siguiente, los esta gente ensalza. la persiguió, mira, acá tenemos una foto de Isabel Perón en Madrid, porque recordemos, y ahora le voy a contestar a unos amigos ahí que están haciendo preguntas sobre realmente qué significa el peronismo. Acá está María Estela Martínez Casas de Perón, viuda de Perón, conocida como Isabel Cartas, Perón, cartas, no vive, casas. María vive en Estela Madrid. Martínez, cartas de Perón, cartas, no Ah, casas. Martínez Cartas, perdón, Martínez Cartas, tenés razón. Sí. Vive La en conocí Madrid. personalmente, si me permitís, porque yo en esa época fui asesor del último ministro de Economía. Yo era muy joven, tenía 21 años, de Isabelita, que fue Emilio Mondelli, un sabio, un hombre con un conocimiento de la finanza y de la economía muy profundo, en la Secretaría de Estado de Coordinación y Programación Económica con el doctor Jorge Benalcázar, que vive, es un hombre de 70 y pico de años, también un tipo intachable, impoluto, que vinieron a reemplazar el desastre que había dejado Antonio Cafiero, ¿me explico? El abuelo de este que ahora es jefe de gobierno de Alberto Fernández. Así que todo esto tiene toda una justificación y tiene una explicación historiográfica incontrastable e innegable. Vos recién me mostrabas esas fotos, está Felipe Solá. Felipe Solá fue socio de Macri hace pocos años, con el Colorado de Narváez, para cuestionar al kirchnerismo. Pero además proviene de una familia gorila antiperonista, comando civil que participó en el derrocamiento del general Perón, precisamente, en el 55. Él es González Vergés, es sobrino del famoso comando civil, gorila antiperonista, e hijo de la hermana de él, que también fue activa, militante antiperonista en la época, en tiempos históricos del derrocamiento del teniente general Juan Domingo Perón. Y me mostrás a Massa, por ejemplo, que fue candidato por la Juventud, número 1, 2, a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con Álvaro Alzogaray. Y el otro personaje, no recuerdo cuál era, Vudú, bueno, Vudú ni hablar, ¿viste? Vudú es un hombre Bandazo que también. de la farándula, del ambiente del rock, y la droga, los vicios, la decadencia de las nuevas generaciones, que después te lo instalan como ministro de Economía. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con el peronismo? Yo me pregunto, ¿qué tenemos que ver con esto? Absolutamente nada. El peronismo es otra historia, esto es el pejotismo. Y si vos me permitís, fíjate vos la reflexión. Hay más pejotistas que tampoco sirven, tampoco sirven, porque son el origen de la ruina, pero hay más pejotistas genuinos en el macrismo que en el kirchnerismo. Porque en el ¿A qué se kirchnerismo debe eso?
de sus integrantes, como reciente decía Heller, Partido Comunista, Gorila Antiperonista, Filmu, Federación Juvenil Comunista. Vilma Ibarra, además de tener el mérito de haber sido la concubina de Chacho Álvarez y después de Alberto Fernández, hoy es la secretaria legal y técnica de la presidencia, hermana del asesino de Cromañón, de Aníbal Ibarra, otro militante del Partido Comunista. Además, hijo de una familia comunista paraguaya que fueron expulsados y perseguidos del Paraguay por la acción terrorista y subversiva que cumplían en el territorio de ese país vecino. Pero fíjate vos que, por ejemplo, pusieron en la lista a Itaí Hagman, un tipo que también dice que es tosquista, seguidor del pensamiento de Agustín Tosco, no es peronista, que nunca fue, dice Hagman, no es ni será peronista, que él es tosquista. Tosco, todos recordamos, los que leemos la historia y tenemos algunos años, que fue el histórico contradictor de José Ignacio Rucci. Vos recordarás los debates públicos entre Rucci, expresando el pensamiento de Juan Domingo Perón, y Tosco como militante y representante del trotskismo. Ahora, quiero decir con esto, yo respeto Agustín Tosco era, ¿no? Tosco no era peronista, ni se metía en el peronismo, ni se infiltraba. Él luchaba desde su espacio y desde su perspectiva ideológica. Pero que me venga un seguidor de Tosco, que era un contradictor permanente de los hombres paradigmáticos de nuestro movimiento, a ser candidato por las listas del partido que fundó el general Perón, al que él denostaba, me parece inaceptable. Después la otra, Cerruti Montonera, Vudú de la UCD, Massa de la UCD, Daniel Arroyo de la UCD, Bocio de la UCD. ¿Dónde están los peronistas del kirchnerismo? En el macrismo hay más pejotistas. Yo no los respeto porque también son parte de esa decadencia. Pero lo tenés a Toma, a Puerta, lo tenés a Diego Velar, que también fue montonero, la tenés a Patricia Bullrich, que también fue montonera, lo tenés a Ritondo, que era secretario de Juventud de Grosso, lo tenés a Miguel Ángel Toma, o sea, hay más, a Monzó, hay más pejotistas en el macrismo que en el kirchnerismo, porque en el kirchnerismo la mayoría, te reitero, vienen de grupos progresistas, autodenominados progresistas, porque estos de progresistas tampoco tienen nada. Estos son hombres eminentemente vinculados al negocio de la cosa pública, al beneficio que implica ocupar un cargo en carácter subjetivo para lograr pingües ganancias a expensas del esfuerzo, el trabajo y la desgracia del pueblo argentino. Raúl, tomo dos comentarios de nuestros seguidores. Uno, el de Demián, que dice, en septiembre de 1993, el decreto de venta de empresas de líneas marítimas argentinas se negoció con el retiro voluntario y se liquida la empresa en 1997, luego de vender y regalar las rutas comerciales marítimas. Yo era tripulante desde hace 13 años. Y ahora otro comentario. Alexander nos dice, no entiendo la necesidad de defender a cadáver insepulto. El peronismo en su mejor expresión es una ideología personalista fascista y en su peor forma es neocomunista. Bueno, primero Alexander, te explico. Dado que hoy el gobierno se dice oficialmente peronista, aunque no lo es, queremos contrastarlo con el pasado, con la historia de ese movimiento. Es decir, es lo mismo si hubiese un gobernante que se dice radical, lo confrontaría con lo que hizo Hipólito Yrigoyen a principios del siglo XX, y ustedes tienen, por ejemplo, un presidente radical como Raúl Alfonsín, no se parece nada a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen defendía la soberanía y Raúl Alfonsín formó parte de la destrucción de las Fuerzas Armadas. Era un primer ataque a las Fuerzas Armadas, pero ya se veía. Entonces, uno contrasta. Segundo, este es un canal de historia, así que por lo general hablamos de cadáveres. Te imaginas que si hablamos de los reyes católicos, sí, se murieron hace mucho antes, ¿no es cierto? Así que, y después, en cuanto a qué fascista o comunista, ahora se lo voy a dejar a Raúl que conteste. Y por otra parte, Menem, acá me dice Nicolás, Menem siempre fue peronista. No, Menem destruyó toda la industria nacional y la industria estratégica y mantuvo un dólar 1 a 1 con una cotización que fundió a la industria nacional. Entonces, por lo general, lo que ocurre es que este tipo de movimientos son infiltrados. A ver, le ha pasado a otros movimientos de corte nacionalista en
en América, y le ha pasado un poquito en España al Partido Popular, ¿no es cierto?, que no se parece nada a lo que era en su momento, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente, ¿podemos decir que el peronismo es un movimiento fascista o neocomunista, como dice acá nuestro amigo? Bueno, aquí Alexander ha hecho esa afirmación y en realidad es una afirmación contradictoria, porque el fascismo es un movimiento político que está fundado en una economía corporativa y el comunismo está fundado en una economía socialista. Así que me parece que son ideologías antagónicas, que nada tienen que ver una con otra. Yo no sé a qué hizo referencia él diciendo que Perón era comunista, y Perón de comunista no tenía nada. Perón era nacionalista, que además es una ideología que se opone al internacionalismo, precisamente por eso nacionalista. Perón era popular, o sea, reivindicaba al pueblo como la esencia del Estado. El Estado tiene tres elementos: el territorio, el pueblo y la acción política, el fin de gobierno. Y Perón esto lo tuvo claro. El peronismo era social, no era comunista, social, tenía un sentido social en una Argentina que recibió, donde la oligarquía prácticamente explotaba a los trabajadores, no había legislación. Casualmente, por eso hablamos del tema justicialista. ¿De dónde se hizo? Esto lo hizo Eduardo Raúl Stafforini, que fue ministro de Trabajo de Perón. Se fundó precisamente el Ministerio de Trabajo para defender los derechos de los trabajadores. Stafforini fue un hombre eminente, además que de comunista no tenía nada. Casualmente fue un distinguido laboralista, profesor de Derecho Laboral de las universidades argentinas y muy reconocido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, titular de la Cátedra de Derecho Laboral, y que trajo casualmente el pensamiento de un nacionalista germánico, de Wolfgang Sieber, la relación de trabajo. Fue el que le puso justicialismo al partido, tomando a Aristóteles. Sí, me da la impresión de que en realidad el peronismo le paró los pies al comunismo. De hecho, los comunistas siempre detestaban al peronismo. Si escúchame, vamos a un video, Raúl, vamos a un video que muestra para que le quede bien a Alexander, que Perón, cuando nace el justicialismo, el 24 de febrero de 1946, cuando enfrenta a la Unión Democrática, lo hace en contra del Partido Comunista, que era lo que venía en avance en la nación argentina. Si alguien frenó al comunismo en la Argentina, y por eso el odio y el gorilismo de la izquierda argentina contra Perón, aún hoy disfrazados de peronistas, son profundamente antiperonistas. Está el caso de Heller, que es el referente económico financiero del bloque de diputados nacionales, que es un tipo que proviene de la más terrible y rancia oligarquía gorila antiperonista. Y el kirchnerismo lo ha entronizado y le ha dado todos los poderes. O sea que me parece que en este aspecto... Vamos a escuchar, perdóname, vamos a escuchar un video que muestra las contradicciones y las traiciones y las bajezas de la clase. Yo lo que digo de Vudú es lo siguiente. Vudú, porque ya no es problema de Vudú, es problema de la presidenta. Si la presidenta está avalando a Vudú y el gobierno está avalando a Vudú, nos tapó el agua, es un tsunami moral que nos ha llevado por delante. Entonces, lo que yo siempre digo del tema Vudú es que esto fue algo hecho por el gobierno. Estaban todos los del gobierno involucrados. Estaba la FIP, estaba el ministerio, estaba Kirchner. El momento de mayor decrepitud de una sociedad es cuando en una sociedad discuten cosas obvias. La verdad que esto es... Una imputación penal es obvia. Pero por favor, a nadie se le había ocurrido... Una imputación penal a nadie se le había ocurrido estatizar Chicone hasta Está bien, ¿eso puede ser cuestionable o no? Bueno, ahora, lo que estoy cuestionando. Ahora, ¿puede ser cuestionable o no? Puede ser cuestionable o no, perfecto. Pero una cosa usted dice, yo no entiendo cómo no se arrepientan de haber bancado a Vudú. Entonces, explíqueme qué quiere usted decir con bancado a Vudú es haberse animado a estatizar Chicone para borrar las pruebas. Y echar funcionarios. Pero ahí vamos al punto. Perseguirlo a Rívolo y echarlo a Rafeca. Claro. Todo eso... Pero usted dice para borrar las pruebas. Usted está hablando de una imputación penal. Pero es que es así. Está asumiendo el rol que no tiene. Pero Cintia, yo de verdad, la verdad es que te respeto mucho. Me parece que me estás, respeto, por eso no puedo creer lo que dice. Me estás haciendo entrar en una discusión que es obvia. Pero te lo pido por favor. El vicepresidente llegó hasta ahí de la mano de Cristina Kirchner y está clarísimo que Cristina, que le cuesta reconocer algunos de sus errores, también le cuesta reconocerlo como un error. Y por eso es esta salida inmediata a defenderlo a Vudú, que yo creo que en esencia le hace mucho daño al gobierno.
Lo que me parece que no es bueno, que no es feliz, es esta salida corporativa del gobierno a defender a Vudú. Yo no quiero rememorar todo lo que le costó al gobierno Vudú. Yo no quiero recordar, pero debo hacerlo, que por esta causa se fue Esteban Rigui, sí, que por esta causa se animaron a proponer al reposo del Procurador General, que por esta causa se avanzó en la reforma judicial fallida. Sí. Todo esto le costó al gobierno Vudú. Bueno, creo que ahí tenemos una síntesis de cómo se apuñalan unos a otros. Bueno, por eso la hipocresía llevada a su máxima expresión, porque primero aparece el periodista uruguayo, que no es argentino, Víctor Hugo Morales, que fue un alcahuete, un servil, un felpudo, un sirviente de la dictadura en el Uruguay, a tal punto que hay elementos documentales. Estas no son expresiones subjetivas, opiniones o conceptos caprichosos y emocionales míos. No, está documentado cuando él despedía a los comandantes en jefe del ejército uruguayo que reprimía durante el golpe de Estado a los militantes de izquierda que él hoy defiende. En la Florida, por ejemplo, en la base militar de la Florida, esto ha sido editado muchas veces por programas de televisión que tienen audiencia masiva. Parece que nuestra población, lamentablemente, tiene muy mala memoria. Aparte, ni bien inició el gobierno Carlos Kirchner, fue uno de los más duros críticos de ese gobierno. Y después, bueno, vienen los beneficios económicos y las cuestiones subjetivas a que hacía alusión previamente. Y con respecto a Alberto Fernández, bueno, es un hipócrita patológico, podríamos decir, porque él permanentemente dice y se desdice. Él dijo que el peronismo se debe a un debate, dijo él, referido a esta etapa que estamos en discusión ahora, Patricio, después del 55. Y él dijo que el peronismo fue conservador con Luder, que fue liberal con Menem, que fue neoliberal con Duhalde, que fue neoconservador con Duhalde, que fue progresista con Néstor y que fue patético con Cristina. Esto también está documentado, vos lo habrás escuchado. Hay muchos videos donde repite esto: conservador, neoconservador, liberal, progresista y patético. Entonces, dice él, el Partido Justicialista se debe a un debate. Hasta ahí tiene razón. Ahora, el problema es que él fue funcionario del conservador, del neoconservador, del liberal, del progresista y del patético. Esto pone en evidencia palmaria e incontrastable lo que es el señor Alberto Fernández. Un saltimbanqui, un hipócrita, una moral de la cosa pública. Y lo demuestra su trayectoria. Hay un libro escrito por Roberto Guzmán que se llama Saqueo Asegurado, que relata los latrocinios que sufrió el Estado argentino durante su gestión en el periodo menemista, a cargo de la Superintendencia de Seguros, con Moroni, que hoy lo ha puesto a Moroni, lo ha nombrado, que era un tipo ya borrado de la política, como ministro de Trabajo. Moroni todos estos años se refugió en el Sindicato de Empleados de Comercio, de Oriente Cavaliere. Bueno, entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Esto define estos personajes. Raúl, para cerrar voy a recordar algunas cosas. Perón, tanto él como Eva Perón y María Estela Martínez de Perón, fueron grandes hispanistas que defendieron esta unidad, que ayudaron a evitar que España se quiebre. Soñaba con una América unida, ¿te acordás? La carrera que hizo Buenos Aires-Caracas, el plan ABC con Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto? Que un hombre que, bueno, esta fue su obra. ¿Volveremos a tener una Argentina industrial de estas características o seguiremos gobernados por personajes de este tipo y por terroristas? ¿Volvemos a tener una imagen de un presidente así o de estas características? ¿Seguirá el peronismo perseguido así? Porque fue una vergüenza que Cristina Kirchner, segunda mujer presidente de la Nación, haya perseguido a la primera mujer presidente de la Nación, no porque sean mujeres, sino porque María Estela Martínez de Perón se negaba a destruir las últimas chimeneas que había levantado Perón, y obviamente Cristina Kirchner simpatizaba con la tendencia montonera, si mal no me equivoco, ¿no es así? Entonces bueno, te pregunto, ¿cómo? Perón, en la Carta Orgánica Nacional del partido, fundacional, la Carta Orgánica,
que viene a ser como la Carta Magna o la constitución de una institución partidaria que representa además a un movimiento con las características que esto significa, porque no era un partido más, era un partido que expresaba el sentimiento, el pensamiento, el razonamiento y los objetivos, las quimeras del movimiento nacional. Y Perón allí le dice bien claro, nosotros formamos parte de la cultura greco-latina, luso-hispanista, católica, lo dice bien claro. Nunca se pondrá el sol de nuestra cultura hispánica, lo dice Perón, no lo digo yo. Así que me parece que aquí ha habido una intencionalidad subrepticia, ya pública y notoria, ya no es más subrepticia, de tratar de terminar con todas estas cuestiones fundacionales que hacen a la esencia del peronismo, que son esenciales. Todo lo demás es accidental al peronismo, no es esencial. Aquí el problema es que, lamentablemente, vos ves que los valores del peronismo, por ejemplo, el peronismo se define como cristiano. ¿Vos escuchás que alguno de estos mencione la palabra cristiano? Solamente puede no, de hecho, creo que, a ver, o expresar en alguna estrategia política de conveniencia internacional vinculada con el Papa Francisco. De lo contrario, no se va a hablar de esto, porque la mayoría de ellos son anticristianos, me explico. Están en contra de los valores del cristianismo. Si no, por ejemplo, hoy no estarían defendiendo la aberración del aborto, que más allá de las cuestiones religiosas, espirituales, metafísicas, morales, como bien decía Perón, es una cuestión geopolítica. La Argentina es un país despoblado. Aquí no tenemos cuestión de espacio vital, tenemos cuestión de espacio vacío. Perón esto lo dijo claramente, no me canso de repetirlo, porque se ve que muchos argentinos no lo han leído, de una conferencia que se publicó con opúsculo bajo la denominación de Urge impulsar una enérgica política poblacional, que después lo amplió, lo desarrolló este trabajo el coronel Rodríguez Cía, ya fallecido. Quiero decir, cualquier persona que sea peronista, bien nacido, de principios doctrinales, imbuido de esa filosofía, no puede estar a favor del aborto, menos aún en un país despoblado, como dice Perón. Vos sabés que en el informe del quinquenio de 1950, Perón y Eva Perón se manifiestan expresamente, está documentado, esto no son apreciaciones subjetivas, expresamente en contra del aborto, y en el plan trienal de 1973, fíjate vos, hay 3 páginas dedicadas al crecimiento vegetativo ineludible, dice, de que se debe la nación argentina, fomentando el natalicio de nuevos argentinos y cuestionando y reprimiendo de todo punto de vista, no solo moral, religioso, teológico, metafísico, jurídico, sino geopolítico. Un país despoblado. Y Perón dice, la población es soberanía, y la bandera fundacional primigenia del peronismo es la soberanía política, que es la autodeterminación del Estado, porque sin soberanía política no hay independencia económica, y sin independencia económica no hay justicia social posible, porque no va a estar, no se puede repartir lo que no existe, ¿me explico? Entonces me parece que... Raúl, sí. Para cerrar, vos que sos un hombre de experiencia que has ganado elecciones, incluso algunas de estas figuras políticas puestas a dedo no perdieron elecciones contra vos. Sé que tenés una memoria extraordinaria porque sabes quién es quién y en cada lugar, pero te pregunto lo siguiente, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se logra un gobierno nacional donde se sientan integrados nacionalistas, conservadores, peronistas, radicales, algunos liberales, algunos socialistas que quieren el país? ¿Cómo se sale de esto para volver a tener un gobierno que quiera a la Argentina en un proyecto hispanoamericano y en un proyecto de defensa de nuestra civilización hispánica? Y bueno, es el compromiso cívico, ¿no? Frente a esta adversidad ya flagrante, manifiesta y degenerativa que estamos padeciendo permanentemente todos y cada uno de los argentinos y que no se registran precedentes en nuestra historia, estamos obligados al compromiso de todas las personas de bien con sentimiento nacional. ¿Me explico? Y no hay otro camino, la gente ha tomado conciencia. Esta fuerza terrible y dolorosa, decadente, miserable y degradada que nos ha impuesto el gobierno más nefasto de la historia argentina. Esto es peor que Rivadavia, peor que Macri, peor que De la Rúa y que Menem juntos, con toda su falencia. Entonces, creo que llegó el momento de que los argentinos de bien nos pongamos los pantalones largos y digamos basta a esta manga de corruptos y degenerados, que nada tienen que ver más allá del pensamiento de los argentinos,
no estoy tratando de hacer proselitismo, ni tampoco de ¿Vos te juntarías una pregunta, Raúl, frena un poquito, frena. Acá tengo un amigo que dice, no, bueno, el peronismo solo buscó propagarse a costa de los intereses de la patria y le debato a cualquier peroncho repugnante. Bueno, la verdad, Matías, acá estamos haciendo un análisis histórico, los insultos, presumo que sos muy joven y de ahí que sos más proclive a los insultos. Yo, de hecho, Raúl me conoce, yo vengo de una familia muy antiperonista. Yo soy el único que, como amante de la historia, buceo y trato de entender los orígenes de los conflictos históricos de la Argentina, y creo que el peronismo, que tiene muchísimas cosas criticables, también es una continuidad de aquel proyecto de unidad continental que se cortó con la mal llamada independencia, que lo trató de retomar Rosas, lo trata de retomar Irigoyen, que lo defendió en su momento Santiago de Liniers, y que Perón lo trató de retomar, con sus aciertos y con sus errores, eso es cierto. Pero... Bueno, Perón no era Dios, ni pretendemos que lo sea. Matías dice, igualmente Matías, no me gusta cómo te referís a la gente. Voy a traducir lo que dice Matías, que este señor, no te dice señor, responda cómo Perón dilapidó el buen pasar de la posguerra para hacer culto al líder. El buen en realidad pasar, lo mostramos... No escuché lo que dijiste. Para hacer culto al líder. Dice, ¿cómo Perón dilapidó el buen pasar para hacer culto al líder? Bueno, yo lo que veo que con Perón tuvimos una industria de este tipo. Acá vemos cuando se empezaban a fabricar heladeras en Argentina para el país, autos deportivos, autos de trabajo, autos de paseo, aviones, gasoductos, construcciones de viviendas, etc. Obviamente que todo esto, seguramente miles de cosas criticables, miles, pero el resultado que hoy tenemos es que a Perón, para voltearlo, aprovecharon sus errores, pero a Perón se lo voltea por sus aciertos. De hecho, se mueve la Marina inglesa para voltearlo. Entonces, yo cuando veo el grado de los enemigos que se mueven contra una persona, ahí lo califico. Ahora, si ustedes me dicen, ¿me gusta cómo eran todos los periodistas? No, de hecho, en determinados niveles sociales, esa cosa que tenía el peronista común de criticar a una señora que estaba bien vestida y llamarla gorila por la calle, eran cosas insoportables. O sea, hubo un problema de convivencia, hubo una fractura. Cuando Perón vuelve en el 73, él dice hay que romper esa fractura, hay que cicatrizar la fractura, ¿no es cierto? Y le tiende la mano a sus antiguos enemigos políticos, como el doctor Ricardo Balbín, que era radical, el cual toma la mano. Cargos a todos los sectores políticos y a todos los matices ideológicos de la comunidad. Este señor Matías, y de hecho, pero quiero decirle a Matías que ni supo cómo era la conducta de Perón y la actitud magnánima y solidaria con sus conciudadanos. Seguramente no lo supo porque pertenece a otra generación posterior, pero lamentablemente muchos de estas nuevas generaciones, integrantes de estas nuevas generaciones, reciben el mensaje de que esto es el peronismo, y ahí se comprende por qué tanta animosidad, desprecio, que ahí es justificable, ahí hasta estoy de acuerdo con él, porque claro, si creen que esto es el peronismo, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, y bueno, entonces nosotros también vamos a asumir ese rol que manifiesta Matías, pero la cosa no proviene de esa filosofía, de esa esencia, de ese pensamiento, de esa doctrina. Lamentablemente lo que se ve hoy en nombre del peronismo es nefasto, como lo que se ve en nombre del radicalismo, que nada tiene que ver con Irigoyen, porque el radicalismo ha sufrido un proceso muy similar. Irigoyen era nacionalista y el señor Alfonsín metió a la Unión Cívica Radical en la Internacional Socialista. Decime vos qué tiene que ver una cosa con la otra. Alfonsín fue abogado de Santucho, introdujo dentro de las estructuras partidarias de la Unión Cívica Radical al ERP, y el kirchnerismo introdujo a los montoneros, más o menos la misma desgracia. En el mismo tobogán y plano inclinado han entrado las dos estructuras más importantes de los partidos políticos argentinos. Una pregunta, para. Así vamos terminando. Por un sí o por un no. ¿Vos verías bien un gobierno patriota donde colaboren personas de distinto origen, por ejemplo, que haya peronistas, que haya radicales irigoyenistas, que haya nacionalistas, que haya conservadores, que haya liberales, que haya socialistas de corte nacional, como los hubo? ¿Verías bien un gobierno de esas características?
Pero absolutamente, mira, mientras se defiendan los intereses del pueblo y los valores fundacionales de la patria, los valores éticos, no puede haber ninguna contradicción. Aquí la desgracia argentina ha sido el latrocinio flagrante e ininterrumpido, reitero, que hemos padecido por parte de todos los gobiernos que se dijeron democráticos y que no lo son, que han usado todo esto para nada más que para enriquecerse. Fíjate vos, y no hago defensa del proceso militar, yo estuve 47 días detenido durante el proceso militar, lo aclaro para que nadie se confunda. Cuando se fue el general Vignoni había 5% de pobreza. Hoy, después del 83 que asumió Alfonsín, estamos casi en el 50% de pobreza. Algunas encuestadoras y sociólogos que hacen estudios de campo dicen que ya hemos sobrepasado el 50% de pobreza y el 15% de indigencia. Entonces me parece que a buen entendedor esto es aritmético, pocas palabras. ¿Qué te iba a decir? Bueno, acá nos recuerdan, nunca se habla del corazón de Perón, su mano derecha, su mejor amigo, el mejor gobernador de la provincia, Coronel Domingo Mercante. Y Marta nos dice, yo no veo punto de contacto entre Juan Domingo Perón y estos gobiernos degenerados y ladrones que hoy en día hacen caso a mandatos del extranjero de la ONU. En fin, creo que realmente hemos llegado a un punto en que la Argentina parece que está en un sumidero. ¿Crees que va a haber elecciones o estos se quedarán por las malas o dibujando las elecciones de alguna manera? No, creo que va a haber algunas trampas, por ejemplo, eliminación de las PASO, para evitar que haya un polo fuerte opositor y que se parcele la oposición en varios partidos políticos, que seguramente esta vez van a habilitar muchos pequeños partidos para que se divida el voto opositor, pero esto también los va a afectar a ellos. La gente, mira, no hay nada peor que sufrirlo en carne propia. Y hoy serán muchos los que apoyan porque amoralmente son beneficiarios de la cosa pública a través de la degeneración kirchnerista y fernandista. Pero tarde o temprano, ¿viste? Los pueblos suelen hacer tronar el escarmiento. Raúl, te invito a ver si más adelante podemos hacer. Matías nos dice, pero no, ya no quiero contestarlo acá porque si no se va a hacer eterno. Qué pena que agarre este vivo tan tarde, sería muy bueno que un peronista con conocimiento de causa explique la crisis de fines del 40. Me gustaría si en algún momento podemos hacer un análisis sobre la economía de Perón, y acá dice se dilapidaron las reservas. No, bueno, ahí te voy a corregir yo. Juan Prebisch, que era un economista liberal absolutamente antiperonista, hace un informe cuando se lo voltea a Perón en 1955 y habla de las reservas de oro. Y dice, cuando Perón asume había reservas de oro, año 46, más o menos 353 millones. Cuando Perón es derrocado, creo que había 352, la diferencia era mínima. Sí, prácticamente existía la misma reserva de oro. Y eso lo dijo Raúl Prebisch, que era un economista antiperonista. Sí, hay un trabajo de Arturo Jaureche que se lo recomiendo. Pero el gobierno... Plan Prebisch, retorno al coloniaje, ¿no? Que ahí se explica bien toda esta cuestión que es muy extensa, desarrollarla en minutos en un programa así, en un video. Ahora, tengo entendido, si mal no recuerdo, que el gobierno que lo derroca Perón envía las reservas de oro al extranjero. Bueno, así fue, efectivamente, a Inglaterra. Esto está explicado perfectamente por Arturo Jaureche en el trabajo que editó, que es un libro, no es un opúsculo, y que se conoce como el Plan Prebisch, retorno al coloniaje. Así que lo invito al señor Matías a que investigue esta cuestión y que profundice, ¿no?, la cuestión económica financiera post-Perón, porque hay una Argentina antes de Perón y otra Argentina después de Perón. Bueno, hay algo que me llamó la atención. Vos sabés que yo empecé a estudiar los Perón justamente por venir de una familia muy antiperonista, y medio como a reafirmar lo que decían en casa, y empecé a encontrar con sorpresas. Y una de ellas es que Perón se fue con muy poco dinero cuando lo echan del país. Se sube a la cañonera. Si era mantenido, hasta Abonazis colaboró con Perón, le dio plata a través de Alberto Talagano, me acuerdo que siempre lo contaba, que le mandaba algún sobrecito, y después la residencia que le dio el gobierno español, también seguramente en agradecimiento en tantos gestos
que había tenido la nación argentina presidida por Perón con la España de posguerra, ¿no? Bueno, está el caso, vos recordarás el testimonio de la presencia de Eva Perón en el Vaticano y después en la Plaza de Oriente junto a Francisco Franco, Bahamonde, dictador español. Sí. Así que bueno, Perón fue prácticamente refugiado allí, ¿no? Porque primero anduvo dando vuelta por todas las repúblicas de Centroamérica, Dominicana, Venezuela, pero después, el que tiene también unas charlas que después fueron publicadas muy interesantes al respecto fue el famoso locutor televisivo Roberto Galán, ¿no? Que también actuó en algún momento como correo de Perón. Y vos hoy me hablabas del pejotismo, y ahora que hablo de Roberto Galán, me acuerdo de una figura del pejotismo de los años de decadencia, que ya empezó la entrega, que fue Jorge Daniel Paladino, a quien conocí personalmente, ¿no? Y que fue delegado de Perón, precisamente frente a Lanusse, y terminó, como dijo Perón, siendo delegado de Lanusse frente a mi persona. ¿Te acordás de aquel episodio, no? Entonces, sí. quiero decir con esto que lo que sufrió la nación argentina, los embates por parte de la estructura oficial antiperonista, después del derrocamiento del general, ha sido lo que ha generado, ha provocado la génesis de toda esta ruina que está sufriendo hoy la nación argentina de manos de un pejotismo que nada tiene que ver con la doctrina y el legado de Perón y Eva Perón. Raúl, te agradezco muchísimo esta charla de hoy. Le contesto lo último a Matías, dice... valoro la intención inicial de Perón de lograr una soberanía, pero me da la sensación por la historia que se dedicó más al culto al líder. Había cierto culto a la figura, pero eso era bastante común de la época. Es una característica de la época. Es una característica, de hecho, la ves en Alemania, la ves en Rusia, la ves en Francia, en Estados Unidos de otra manera. En los liberales y en los monarcas europeos, el culto de la personalidad. Claro. Y si no, que fue el estalinismo, que fue el culto de Adenauer también en Alemania. Sí, a Winston Churchill. En Estados Unidos, con Patton, que hubo un culto de la personalidad, también con el general Patton, que no ocupó ningún puesto político importante, pero también hubo un culto de la personalidad de todos esos militares que habían participado. MacArthur, por ejemplo, el culto de la personalidad de MacArthur, lo que se llegó a escribir sobre él, es la caracterología de la época. No es que Perón haya sido un ególatra, porque el Perón del 73 viene a poner en evidencia la naturaleza intrínseca y la esencia espiritual de Perón, en el desprendimiento, en el recibimiento de Balbín, de todos los opositores, de Mario Amadeo, de Horacio Tedi, de todos los comandos civiles, y su histórica frase, ¿no? Reemplazar aquella de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por la de para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Cierro con esta frase. Cuando Perón muere, yo me acuerdo que mi padre era antiperonista, pero era funcionario del gobierno y lo respetaban por su capacidad. Y yo, que era chiquito, dije, bueno, al fin pensé que estarían contentos en casa. Y mi padre me hizo callar la boca. Me dice, se murió el presidente de la Nación, así que silencio. Eso me sorprendió mucho, pero en el entierro, en el velatorio, mejor dicho, que se hizo en el Congreso de la Nación, el mejor discurso, no recuerdo si hubo otro, pero recuerdo el de Ricardo Balbín, opositor a Perón, pero que hubo un proyecto para que fuesen juntos en la fórmula. Y más, Perón en su agonía quería que Balbín lo sucediera, y legalmente no se podía. Que vino a despedir un amigo, dijo, recordarán. Bueno, y Ricardo Balbín dice cuando... Bueno, Balbín fue el hombre que enfrentó en la interna siempre al movimiento de Renovación y Cambio y lo derrotó en la interna partidaria. Alfonsín emerge después de la muerte de Balbín. Si no, Alfonsín en el radicalismo no hubiera existido. Bueno, y él dice, este viejo adversario, dice Balbín, despide a un amigo. Un amigo. Este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Raúl, te agradezco muchísimo. No, te agradezco yo a vos. Este encuentro de hoy. Cuando Perón ayudó a España era porque consideraba que era importante ayudar a nuestra madre patria, porque si las raíces se muere nuestra patria. Cuando un periodista le preguntó cómo va a hacer España para pagar, y si un hijo no le pregunta eso a su madre,
Y Perón, bueno, me acuerdo que le compraba todo lo que España podía exportar, porque España estaba bloqueada, pero además invitó a numerosos intelectuales españoles que vinieron a dar muchísimas conferencias. Entonces, es muy importante, porque bueno, esos intelectuales volvían con dinero, volvían con sus honorarios, y dejaron acá muchísimas... algunos antifranquistas, inclusive, que estaban acá en Buenos Aires residentes, como Miguel de Molina, por ejemplo, que era antifranquista. Así es. Esto demuestra que Perón no era tampoco lo que dicen, que era un represor condescendiente con todas las dictaduras del planeta. Esto no es cierto. Ortega y Gasset, perdón, Ortega y Gasset también vino a Buenos Aires, ¿te acordás? Ortega, de hecho, hay un departamento en el barrio de Recoleta donde hay una placa que dice aquí vivió Ortega y Gasset. María dice, y que me igual a Perón, Quirano, no es igual, se ha explicado a lo largo de... Se ha explicado... donde residió Ortega y Gasset. Perdón, repetí eso último, ¿cómo es eso? A unos metros de la iglesia del Pilar, 2 cuadras, 200 metros, está el solar donde residió Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. El que nos dijo alguna vez argentinos a las cosas, ¿no? Así es. Bueno, queridos amigos, la idea con Raúl Padró fue analizar realmente lo que está pasando en la Argentina, y Raúl coincide. El pejotismo o el peronismo de hoy, que no es peronismo, pero que usurpa la marca. Contradicción con el peronismo, desde todo punto de vista, filosófico, ideológico, doctrinal y político. Es la antípoda del peronismo. Y hay más pejotistas en el macrismo que en el kirchnerismo, porque el kirchnerismo se ha apoderado del instrumento electoral, pero ha introducido dentro de sus cuadros institucionales, direccionales, gente que proviene toda de la izquierda o del más crudo liberalismo ucedeísta, Filo Alzogaray. Por eso, para cerrar, y ahí te pido silencio, la idea de este programa es, ¿se puede criticar a este gobierno? Sí, es lo peor que le ha pasado a la historia. Estos últimos 40 años se han ido sucediendo desde el gobierno militar, cuando se voltea a Isabel Perón, se ha destruido la industria argentina, la industria militar, las Fuerzas Armadas, la ciencia, la educación. Yo soy hijo de una escuela de excelencia. La educación argentina era de excelencia, salieron grandes filósofos, grandes pensadores, premios Nobel. Lo ético-moral, perdón por la interrupción, que es lo más grave de todo, con el ejemplo nefasto desde la conducción de ese grupo de nefastos, degenerados, corruptos, hipócritas y traidores a la patria. Así es. Bueno, acá un amigo dice, podemos superar la frase de Perón diciendo, para un hispanista no hay nada mejor que otro hispanista. Queridos amigos, la idea fue, realmente este programa justamente no es una reivindicación del gobierno, al contrario, es una vergüenza que hoy el presidente del justicialismo esté defendiendo el aborto, que es un crimen de lesa humanidad, cuando el peronismo doctrinalmente abreva en la doctrina social de la Iglesia. Con sus aciertos, con sus errores, con todo lo que quieran analizar, pero abrevan eso. Esto que está acá es la usurpación absoluta de un proyecto original. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy es una pesadilla, porque es la entrega final. ¿Cómo vamos? Y yo creo que en la medida en que sigamos aceptando esta situación donde no podemos hablar, no nos dejan salir a la calle, nos meten bozales por todos lados, nos toman la temperatura por todos lados, y ahora parece que tenemos muchos muertos por una enfermedad, pero de los muertos anteriores parece que ya no hay enfermos. Y donde vemos que además la economía se ha demolido. Aquí en España son los países más destruidos económicamente. A mí que no me digan que eso es casualidad, porque no se las creo. La educación está en un nivel espantoso, ya los chicos no pueden recibir educación en línea, es un espanto. Si esta supuesta situación sanitaria casi no le afecta a los chicos, ¿por qué no se permite eso? En fin, yo no les creo a un gobierno que dice, está preocupado por la salud, pero quiere matar a los niños. Se está hablando de eutanasia también para la gente mayor, ya empiezan por ahí algunos discursos sobre la pedofilia, ¿no es cierto?, como favoreciéndola. Entonces, realmente... Pedofilia e incesto, Patricio, pedofilia e incesto. Estamos en una situación espantosa. Pedofilia e incesto ahora.
Estamos en una situación... El psicópata que nos desgobierna quiere transmitir o proyectar los problemas existenciales de su propia familia y de su propia prole al resto de las familias argentinas. Así es. Y después, bueno, a este amigo que sigue criticando de lo que decimos, bueno, no podemos solucionarlo. Queridos amigos, la idea fue hacer un análisis de lo que estamos viendo una situación muy mal. Yo creo que no sé si va a haber elecciones, y si las hay, no sé si serán limpias, y lo peor que puede ocurrirle a la Argentina es que se consagren en el poder esta gente o los que estuvieron en el gobierno anterior, porque realmente tanto el macrismo como el peronismo o el pejotismo se han encargado de dilapidar el esfuerzo argentino. Cada uno que viene destroza más la educación, destroza más la familia, destroza más las Fuerzas Armadas. Al gobierno de Cristina Kirchner se le hundió la fragata Santísima Trinidad en el puerto. Una fragata que había peleado en la guerra, no, se hundió en el puerto. Y al gobierno de Macri se le hundió el submarino Ara San Juan, donde no quedaron sobrevivientes. Realmente somos un país ocupado. Ya no tenemos los Royal Marines que caminan por la calle. No, tenemos a la clase política. Entonces, en vez de tener Royal Marines, tenemos esto. Tenemos la unión entre izquierdas, derechas, parricidas, madre de terroristas que están demoliendo la Argentina, que alguna vez fue una Argentina orgullosa, productiva, que intentó tener una industria nacional y que, bueno, lamentablemente terminó con el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez Perón, perseguido judicialmente por aquellos que se dicen hoy peronistas y que no lo son. Todos sabemos muy bien que Cristina Kirchner detesta a Perón y hablaba pésimamente de él. Queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Aquellos que quieran colaborar con nosotros, bueno, primero les pedimos, si les gustó, pongan me gusta. Aquellos que tengan críticas, pongan comentarios luego cuando subamos el video, y en algún momento le invitaremos a Raúl para que conteste, pero bueno, se darán las respuestas y es cuestión de buena fe tratar de entender también las respuestas que se den. Sobre el peronismo hay muchísimo para criticar, pero como dije antes, a Perón se lo echa por los aciertos. Se apoyaron en los errores, pero lo echaron por los aciertos. Entonces, que acá hay un homenaje a los tripulantes de San Juan, es cierto, que descansen en paz. Y, queridos amigos, viva la patria, viva la hispanidad, pongan me gusta, suscríbanse, únanse al canal, y aquellos que puedan colaborar con nosotros, entren en comunidadhispanista.com. Raúl Padró, muchísimas gracias por esta charla, que fue muy aclaratoria, y muchísima gente te ha escuchado en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.